Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Gracias por estar conectados con nosotros este viernes de noche, entrando aquí a las horas de sábado. Hermanos, yo no sé cómo les fue durante la semana. Pudo haber sido una semana muy buena, pudo haber sido una semana muy difícil. Tal vez hubieron sus desafíos, tal vez hubieron sus victorias. Pero allí está la gran bendición del sábado. Porque nosotros ahorita podemos descansar, ¿verdad? Ahorita nosotros podemos decir, lo que pasó en la semana pasó y ahora yo voy a permitir que Dios me traiga paz en mi corazón. Y realmente no hay mejor manera de recibir el sábado, recibir las primeras horas del sábado estudiando, ¿verdad? La palabra de Dios, estudiando la verdad que encontramos en las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que nosotros venimos a hacer cada viernes. Estudio, ¿verdad? Por lo menos lo hemos hecho por 20, ¿qué serán? 24 viernes, 25 viernes, algo así, ¿verdad? Nos hemos reunido todos los viernes para estudiar la palabra de Dios y esperamos que cada uno de ustedes sea grandemente bendecido en esta noche. Saludos a todos los que nos están acompañando, sea a través de YouTube o Facebook en este momento. Gracias de nuevo por conectarse con nosotros y esperamos de que donde sea que estén, con quien sea que estén, ahorita puedan sentir que el Espíritu Santo está entre ustedes. Ahora, antes de entrar y mientras algunos más se van conectando a nuestro estudio de esta noche, vamos a repasar algunos anuncios de parte de nuestra iglesia, de algunas cosas que van a estar sucediendo, especialmente la programación de mañana. Aquí lo tienen, aquí está en sus pantallas. Ustedes pueden ver mañana en la mañana, el pastor Daniel Rumbril tendrá la escuela sabática titulada La educación en el jardín del Edén. Su servidor tendrá el tema mañana a las 11 de la mañana, titulado Gracia sobre Gracia. Vamos a estar examinando un poquito el balance entre la ley y la gracia, algo muy, muy importante para nosotros. A las 5:30 p.m. y noten el horario, ¿verdad? Dice ahí 5:30 p.m. tenemos la sociedad de jóvenes en presencia en la iglesia, en las afueras de la iglesia. Traigan sus sillas, traigan sus máscaras, no lleguen con síntomas. Si tienen síntomas de algo que se asimile a COVID-19, por favor, es mejor quedarse en casa. Pero nuestro hermano Francisco Salinas Jr. nos va a estar dirigiendo en el tema de la sociedad de jóvenes, entre otras actividades. Así que eso va a ser no mañana a las 6, sino va a ser a las 5:30 p.m. Así que todos los que quieran llegar, ¿verdad? Pueden llegar. El título de esta sociedad de jóvenes es ¿Cómo saber si eres salvo? Así que esperamos verlos ahí. Y como ustedes pueden ver, ¿verdad? Regresamos a nuestra rutina la próxima semana, el lunes 5 de octubre, el devocional por el pastor Daniel Rumbril, Gigantes o Langostas, parte 2. El 6 de septiembre tendremos nuestros momentos de oración y el 7 miércoles de octubre. Perdón, el miércoles 7 de octubre. Me estoy tratando de ver eso y tengo los lentes y de todos modos se me confunde ahí la vista. Tenemos a nuestro hermano y anciano de iglesia Guillermo Aranda que tendrá el estudio del libro de Génesis, capítulo 37, Josué, el hijo favorito. Así que ahí tienen ustedes, ¿verdad?, lo que va a estar pasando y esperamos de que puedan estar con nosotros durante toda esta programación, especialmente mañana, ¿verdad? Y estamos haciendo todo lo posible también para pasar la sociedad de jóvenes a través de nuestro canal. Todavía estamos trabajando algunos detalles, pero esperamos de que puedan estar presentes para eso. También tenemos un anuncio más, lo anunciamos el martes y quiero estar seguro de que todos saben, ¿verdad? Y esto comienza el domingo 3 de octubre. Um, sí pienso que es domingo 3 de octubre. De repente me estoy equivocando con la fecha. Vamos a ver, solo quiero confirmar aquí porque de repente no es 3 de octubre. No, perdón, es sábado 3 de octubre. Yo creo que yo dije martes, el martes dije el domingo 3 de octubre, pero es el 3 de octubre, este sábado, comienza una escuela para padres. Ahí lo pueden ver en sus pantallas. Esto es cómo ser mejores padres, cómo mejorar como padres. Y aquí hay un video para ustedes. Lo pasamos el martes, pero esperamos de que sea bendición para darles un poquito de información para todos aquellos que quieren unirse a esta escuela de padres hecho por el Ministerio Hispano de Educación de la Conferencia del Sureste de California. Notemos lo siguiente. Queridos amigos, el mayor tesoro de Dios en esta tierra es la familia. A Dios le importa cómo estamos en nuestros hogares. A Dios le importa quién estamos adorando en nuestras casas.
A Dios le importa cómo estamos afrontando los tiempos en que estamos viviendo. Para Dios es importante que nosotros estemos entrelazados con el cielo como familia para que finalmente podamos disfrutar de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Dios quiere enriquecernos de alegría, Dios quiere hacernos felices y quiere que aún mientras estamos aquí esperando por Él en esta tierra, Dios quiere que probemos de las delicias y de las maravillas que solo Él tiene para dar a cada una de nuestras familias. Y es por esta razón que hemos preparado una escuela para padres, porque nosotros queremos entregarles a ustedes herramientas que puedan permitir que su familia esté cada vez más cerca del cielo, que su familia esté cada vez más cerca del reino de Dios. Por eso semanalmente van a recibir una reflexión bíblica y diariamente les va a estar disponible una matutina para que como familia puedan comenzar las primeras horas del día en la presencia de Dios, aparte de un desafío que semanalmente tendrán que estar haciendo como familia para cada vez más estar creciendo en gracia, en verdad y en Cristo Jesús, para estar preparados, para estar completos en el reino de Dios cuando Jesús venga a buscarnos. También una vez al mes nos vamos a encontrar por Zoom para conversar en vivo sobre todo lo que hemos abordado durante el mes. Así que ustedes no pueden perder este proyecto. Estén con nosotros en nuestra escuela para padres que inicia el 3 de octubre. Yo estoy esperando por ustedes, Dios está esperando por ustedes y el cielo ya tiene todo listo para bendecirnos. Nos vemos pronto y desde ahora estoy en oración para que Dios les abra fuerte el corazón y como familia estemos todos santificados, separados y sellados para vivir con Cristo Jesús por todo siempre. Nos vemos, hasta pronto. Así que ahí tienen el anuncio, ¿verdad? Y todos están invitados a participar de esto. Comienza mañana, efectivamente, 3 de octubre, ¿verdad? Y esperamos de que cada uno de ustedes, si tiene el deseo, ¿verdad? Quieren ser mejores padres, aquí hay una manera de poder aprender y sacar mejores herramientas. Pero lo anunciamos de esta manera porque comienza mañana, así que es lo mejor que podemos hacer en este momento. Hermanos, nuevamente, gracias por conectarse con nosotros esta noche. Hoy tenemos nuestro estudio número 24, sí, número 24 en la serie de estudios El Último Aviso al Mundo. Y les estoy diciendo, estamos llegando al final. Esperamos de que lleguemos al final, ¿verdad? Con este estudio. Sí vamos a llegar con la ayuda de Dios. Pero nosotros realmente hoy no le vamos a dar mucho preámbulo a este estudio. En particular porque si se recuerdan la semana pasada se nos cortó el estudio. Dios quiera que hoy no va a haber ningún problema así. Hemos hecho algunos diferentes arreglos para que el estudio salga bien esta vez y estamos confiados de que así va a ser. Pero tuvimos problemas técnicos y cuando ya tratamos de conectarnos ya muchos se habían desconectado y era difícil para que regresaran. Así que tratamos de hacerlo mejor, ¿verdad? Pero eso es lo que pasa a veces cuando estamos en vivo, algo que sencillamente no se puede controlar. Pero si usted estaba conectado con nosotros la semana pasada, después que la señal se cortó, yo decidí terminar el estudio en ese momento para no continuar mucho y después perder el hilo, ¿verdad? De las cosas que estábamos tratando de estudiar. Y hoy nosotros vamos a comenzar donde terminamos la semana pasada. Y con la ayuda de Dios no va a haber ningún problema en nuestra transmisión esta noche. Pero hagamos un breve resumen rápido de lo que sí pudimos ver la semana pasada. Y en este último estudio, nosotros estuvimos viendo mucho más en detalle este concepto del espíritu de la profecía, pero ahora en la iglesia, cómo se manifiesta en el pueblo de Dios. Y nosotros comenzamos estableciendo dos cosas importantes en ese estudio. Aquí lo tienen en la pantalla. Dice aquí que cuando la Biblia dice que el remanente tiene el testimonio de Jesús, esto es lo primero que aplicamos a nuestro estudio. No se refiere a que ellos testifican de Jesús, sino que ellos retienen lo que Jesús testifica de sí mismo. Okay, entonces, en esa frase, cuando dice que tienen el testimonio de Jesucristo, ahí no está hablando de que el testimonio de Jesucristo no es el testimonio de ellos, de Jesús, sino es el testimonio de Jesús de sí mismo. Y la razón por qué esto era importante, y habíamos dicho que esto es muy importante, es por lo siguiente. Si el testimonio de Jesús es nuestro testimonio, esa frase representa lo que nosotros testificamos de Jesús. Entonces todos nosotros tenemos el espíritu de la profecía, que es la obra del Espíritu Santo, lo hemos visto ya, ¿verdad? Que hace
al profeta un profeta. Es decir, esto significaría que todos nosotros somos profetas. Y como vimos la semana pasada, bíblicamente esto no es cierto. No todos somos profetas. Ahora, ¿cómo es que nos dimos cuenta de eso? Bueno, nosotros nos pusimos a analizar el libro de Apocalipsis, en particular algunos diferentes versículos que encontramos ahí. Y notamos que en el libro de Apocalipsis los profetas son identificados como un grupo diferente entre los creyentes. Por ejemplo, uno de los textos que nosotros leímos fue Apocalipsis 11:18 y vamos a buscarlo aquí rápidamente. Aquí tenemos nuestras Biblias. Vamos a ir aquí a Apocalipsis 11:18, ¿ok? Y dice el texto, aquí está el versículo 18, lo están viendo en sus pantallas. Vamos aquí nomás, perfecto, ¿ok? Entonces dice el versículo 18, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas. Ahí está, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ustedes notarán de que los profetas, aunque son parte del grupo de creyentes, de los siervos, pero son diferenciados, son distinguidos entre el grupo de creyentes. Están los profetas y después se agrega este concepto de los santos y después aquellos que temen tu nombre. Y hay muchos versículos en el libro de Apocalipsis que lo presentan de esta manera. Y esto es importante, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis nos está diciendo a nosotros que siempre los profetas es un grupo especial o el profeta es alguien especial dentro del mismo pueblo. Pero pudiéramos decir aún más importante, es que ellos son los que manifiestan el espíritu de la profecía. La obra esencial que el espíritu hace en la vida de los profetas, que los habilita para cumplir su función especial de profetas. Entonces, la idea aquí fue, si todos no somos profetas, pero el remanente tiene el testimonio de Jesús, que es, como dice Apocalipsis 19:10, el espíritu de la profecía, ¿qué significa eso para nosotros? De nuevo, si no somos todos profetas, pero de todos modos, como parte del remanente, o creemos, si somos y formamos parte del remanente, llegamos a tener el testimonio de Jesús, que efectivamente es el espíritu de la profecía. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo es que nosotros entonces podemos tener eso en nuestro medio? Bueno, esto va a significar que el don de profecía se va a manifestar en el remanente en el tiempo del fin. Vamos a ver un poquito más de eso en esta noche. Y hay dos preguntas que nosotros tenemos que reconocer, dos preguntas que realmente queremos contestar en este asunto. Y estas son las dos preguntas aquí, ¿okay? Nuestro estudio se va a enfocar en estas dos preguntas principalmente, este estudio y el próximo. ¿Qué es? ¿Cómo se ha manifestado el don de profecía en la iglesia, en el pueblo de Dios? ¿Verdad? Tenemos que aprender primero cómo se ha manifestado en el pasado en el pueblo. Y entonces, ¿cómo se ha manifestado el don de profecía en la iglesia adventista del séptimo día? Y de nuevo, esas dos preguntas va a ser nuestro enfoque tanto para este estudio como el estudio que viene, si Dios permite, el próximo viernes. Así que no se los pierda, porque son preguntas, temas muy importantes que nosotros tenemos que analizar. Entonces, ya reconociendo cuál es nuestro enfoque, cuáles son nuestras dos preguntas, hemos titulado este tema, este estudio número 24, como el espíritu de profecía. Ahí lo tienen, el espíritu de profecía en la iglesia adventista, parte 1, ¿okay? El espíritu de profecía en la iglesia adventista, parte 1. Y de nuevo, esto es continuación de lo que nosotros vimos la semana pasada, donde tuvimos que cortar la semana pasada. Pero antes de entrar a nuestro estudio, vamos a pedir la bendición de Dios. Les pido que por favor inclinen su rostro y podamos estar todos unidos en oración pidiendo la bendición de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por estar con nosotros esta noche. Estamos en diferentes lugares, estamos conectándonos a través de este medio, pero estamos confiados de que tú vas a estar en nuestro medio, en nuestros hogares. Vas a permitir que el Espíritu Santo se mueva entre mente y corazón y podamos aprender hoy del estudio de tu palabra. Pedimos tu bendición, pedimos que estés con nosotros, pedimos de que nos dirijas a la verdad necesaria y que mis hermanos puedan eliminar toda distracción y enfocarse
en el texto de la Biblia y aprender más de ella. Gracias por estar con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, hermanos, nuevamente, gracias por conectarse y acompañarnos en este viernes de estudio. Ahora, para comenzar, yo les voy a invitar a que, y de nuevo, yo les invito a que siempre saquen sus Biblias cuando estamos estudiando. Yo sé que pongo los versículos en la pantalla, pero la verdad es que es mejor buscarlo en sus Biblias, ¿verdad? Entonces les invito, saquen sus Biblias en este momento y vamos a buscar uno de los textos que leímos la semana pasada, justo antes que se nos cortó la señal. Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 en adelante. Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 en adelante. Ahora, mientras ustedes buscan este texto en la Biblia, les recuerdo que nosotros leímos este texto la semana pasada. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos a ver el papel del profeta entre el pueblo de Dios. Sabemos cuál es la función del profeta, pero queremos saber cómo Dios estableció este rol, este papel del profeta entre el pueblo. Y Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 en adelante, hablan de esto mismo. Así que vamos a buscar aquí en nuestras Biblias, vamos a pasar aquí, perfecto. Ok, ahí tenemos nuestra Biblia en la pantalla, Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Y ahí lo tienen. Noten lo que el texto va a decir, ¿verdad? Porque creo que lo que viene aquí es muy importante. Vamos a ponerlo de esa manera. Perfecto. Entonces, dice el texto, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Ahora pausemos aquí porque Moisés es el que está hablando, inspirado por el Espíritu Santo, pero él está diciendo, mira, Dios va a levantar profeta como yo he sido profeta para ustedes, entre ustedes, ¿verdad? Y aquí viene lo importante. Vamos a leer aquí el versículo 16 hasta el versículo 19. Dice, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Okay, observen que este texto establece más o menos no solo el llamado del profeta, pero también cómo el profeta iba a funcionar dentro del pueblo. Y yo les tengo aquí como manera de resumen, ¿verdad? Para ayudarnos un poco lo que este texto está diciendo. Quiero que noten que este es Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 al 19. Y realmente hay 5 cosas que resaltan de este texto. Primero, que el profeta se levantará en medio del pueblo. ¿Okay? Es decir, el profeta generalmente va a salir de entre ellos mismos. Dice Moisés que Dios quiere que el pueblo oiga al profeta. No es suficiente tener al profeta ahí, es para que ellos escuchen al profeta. También dice que Jehová dijo que el profeta era algo bueno. Ustedes se recuerdan que en Horeb ellos iban a encontrarse con Dios, les dio temor y más bien pidieron que Moisés funcionara como un profeta. Él iba a recibir mensaje de Dios y Moisés se los iba a decir al pueblo. Dios dijo, no, esto es bueno, esto es algo bueno, yo quiero que así sea, ¿verdad? El profeta, también podemos ver ahí en la pantalla, hablará solo lo que Dios le mande. No va a hablar palabras suyas, va a hablar solamente lo que Dios mande. Y no va a escuchar, el que no escucha al profeta, el que no vaya a escuchar al profeta, va a tener que dar cuentas. Van a haber consecuencias si el pueblo no escucha el profeta. Ahora, es muy claro, ¿verdad? Si ustedes están analizando este texto conmigo, que el profeta tenía un papel muy importante entre el pueblo. No solo un papel establecido por Dios, pero un papel que es de vital importancia para el bienestar, para la seguridad del mismo pueblo. Realmente el don profético, mis hermanos, entre el pueblo era esencial para mantener un nivel seguro y estable de espiritualidad. Recuerden las palabras de Proverbios 29:18, un texto no lo tienen que buscar, pero es un texto conocido donde dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. En algunas versiones dice, sin visión el pueblo se desenfrena. Si no hay profeta, tenemos problema entre el pueblo. Ahora, esto no significa que ellos van a escuchar al profeta, pero sí significa que si ellos fueran a escuchar al profeta, las cosas no saldrían tan mal como Dios ha establecido.
Así que no nos sorprende cuando nosotros comenzamos a leer la Biblia, de que a través de la historia de Israel, Dios continuamente levanta profeta entre el pueblo. Desde Samuel, Elías, Eliseo, Natán, Isaías, Jeremías, hasta los profetas menores, todos esos profetas pequeñitos en el Antiguo Testamento, todos fueron llamados por Dios. ¿Para qué? Para iluminar el camino del pueblo en la situación que se encontraba, para guiar al pueblo, para traer mensaje divino y entonces así el pueblo se pudiera mantener bien con Dios y bien espiritualmente. Ahora, mencionamos esto la semana pasada, pero esto es bueno mencionarlo de nuevo. Aunque a través del Antiguo Testamento vemos la presencia de los profetas y la función y el don profético, ¿verdad?, manifestado entre el pueblo. Sí llega un momento en el Antiguo Testamento, no en el Antiguo Testamento, pero cuando el Antiguo Testamento termina, donde encontramos un periodo de silencio de parte de Dios y los profetas. Y se refleja en un periodo de alrededor de 450 años antes de Cristo. El último libro del Antiguo Testamento, yo creo que les tengo una gráfica aquí. Sí, esta fue la gráfica que les puse la semana pasada. Aquí está, lo que ustedes están viendo es el orden cronológico de los libros, es decir, aproximadamente en qué tiempo es que están pasando todas estas cosas. Pero ustedes notarán ahí dice silencio en medio. Y tenemos libros como Esdras, Nehemías y Esther, pero esos son libros históricos, ¿verdad? Nos están narrando la historia en aquel entonces. El último libro profético en el Antiguo Testamento es el libro de Malaquías. Y efectivamente, Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento, el último en función, ¿verdad? Y el último también como libro del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que pasa entre Malaquías y Juan el Bautista? ¿Verdad? Que es el primer profeta del Nuevo Testamento de acuerdo a los evangelios. Hay un periodo de alrededor de 450 años donde aparentemente no hay revelación directa de Dios, algún profeta, no hay profeta, ¿verdad? Porque si no hay revelación, no hay profeta. Sin la revelación, el profeta no tiene función del todo. Y entonces por eso es que termina el libro de Malaquías y por 450 años no hay ningún otro libro que entra como del profeta, ¿verdad? Que entra al Antiguo Testamento. Ahora, curiosamente, y esto también lo mencionamos de pasada, pero vamos a dar un poquito más detalle hoy. Curiosamente, la gran mayoría de los libros apócrifos, yo creo que usted ha escuchado de los libros apócrifos, fueron escritos durante este periodo. A nuestras Biblias, generalmente una Biblia protestante o evangélica no va a tener los libros apócrifos en sus Biblias en el Antiguo Testamento. Pero muchas de las Biblias católicas sí los tienen como parte del Antiguo Testamento. Y una de las razones principales que nosotros no consideramos los libros apócrifos como inspirados es porque no hubo profeta en ese periodo que recibiera inspiración, que recibiera mensaje directo de Dios. Si no hay profeta, no hay palabra. Entonces, los mismos libros apócrifos, curiosamente, confirman esta idea de que no había profeta. No, si no hay profeta, no hay inspiración y por tanto estos libros escritos tal vez nos cuentan algo de la historia en aquel entonces, pero no los consideramos libros inspirados como el resto de la Biblia. Pero noten qué es lo que pasa en alguno de estos libros apócrifos. ¿Okay? De nuevo, les voy a leer 2 versículos solamente de 2 libros apócrifos, así que esto no lo va a encontrar en su Biblia generalmente, ¿verdad? Pero si lo quisiera apuntar y después buscarlo, lo puede hacer. Aquí encontramos segunda de Esdras, capítulo 1, versículos 38 al 40. Y es muy interesante lo que pasa aquí. Dice, y ahora, Padre, mira con orgullo y ve las naciones que viene del oriente. A ellos le daré como líderes a Abraham, Isaac y Jacob, que sabemos que son los fundadores de la iglesia, del pueblo de Dios, ¿verdad? Los padres del pueblo de Israel. Pero noten, comienza una lista de profetas que ustedes conocen. Y Amós, y Miqueas, y Joel, y Abdías, y Jonás, y Nahum, y Habacuc, y Sofonías, y Zacarías, y Malaquías, que también es llamado el mensajero de Dios. Ahora noten, ahí lo que se están mencionando son los profetas menores. Y lo interesante de este texto es que los profetas menores terminan
con Malaquías. No hay profeta después de Malaquías. De nuevo, este es del libro apócrifo, mencionando una lista de profetas que Dios había mandado, líderes entre el pueblo, pero que termina ese orden en Malaquías, ¿verdad? Que es efectivamente el último profeta del Antiguo Testamento. Miren esto también. En el libro Primera de Macabeos 9:27, ¿okay? Otro libro apócrifo. Esto es muy interesante. Está hablando de un momento de prueba en Israel, pero dice, fue una gran prueba en Israel como nunca se había visto desde que terminó el tiempo de los profetas. Así que este libro, escrito en ese periodo de silencio, reconoce de que el tiempo de los profetas había terminado, porque entró un periodo de silencio donde no había profeta. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de ilustrar con todo esto? Es muy sencillo, ¿verdad? El periodo de silencio está en la Biblia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, 450 años, donde no encontramos un libro escrito por un profeta en ese periodo. ¿Por qué? Porque no hubo profeta en ese periodo. El tiempo de los profetas había terminado. Pero aunque había terminado el tiempo de los profetas en el Antiguo Testamento, realmente Dios había prometido a través del profeta Joel que el don profético iba a surgir una vez más entre el pueblo. ¿Okay? Él iba a renovar el don profético, si lo podemos poner de esa manera. Y esto nosotros lo encontramos en Joel capítulo 2, versículo 28. Joel capítulo 2, versículo 28. Y ustedes van a notar este texto, también es un texto muy conocido, pero Dios está hablando, fíjense, si nosotros fuéramos a regresar aquí, está hablando de la misericordia de Jehová, ahí en su subtítulo, pero está hablando de un momento difícil en el pueblo, ¿verdad? Y Dios dice, yo voy a restaurar todo lo malo que ha sucedido en el pueblo. Pero hablando de ese momento de restauración, dice en el versículo 28 y 29, noten lo que dice Joel 2, 28 y 29, dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces, aquí en este texto, Dios está diciendo, mira, antes que yo restaure todas las cosas, yo voy a derramar mi espíritu. El espíritu de la profecía va a estar en función una vez más y van a profetizar. Va a haber profetas que se levantarán entre el pueblo, ¿verdad? Él va a derramar su espíritu y jóvenes van a ver sueños. Aún los siervos y las siervas van a recibir el Espíritu Santo. Así que un momento muy importante. Ahora, no todos van a profetizar en este texto, pero parte de lo que Dios va a hacer a través del Espíritu Santo es levantar a profetas. Y de nuevo, aunque llegó un periodo de silencio, de nuevo, esos 450 años, es cierto, llegó ese periodo de silencio, el don de profecía se llegó a manifestar, así como dice Joel 2:28, una vez más. Y nosotros comenzamos a ver el cumplimiento parcial de esa promesa, porque no se había cumplido completamente, en Juan el Bautista. Juan el Bautista es el primer profeta del Nuevo Testamento. Él llegó a preparar el camino del Señor, ustedes saben eso. Tuvimos un tema de sábado sobre eso, el último tema. Pero también Jesús lo llama el profeta y el más grande de todos los profetas, ¿verdad? Así que él tuvo una función muy, muy importante. Pero también en la Biblia nosotros encontramos a otros profetas que se levantan alrededor de ese tiempo, cuando Jesús nace, ya llegando el tiempo de Juan el Bautista y de Jesús. ¿Okay? Entonces, regresando aquí a nuestras Biblias, nosotros vamos a ir aquí rápidamente. Un ejemplo de esto es Lucas capítulo 2, versículo 25. Y noten lo que dice el texto, ¿okay? Versículo 25 y 26. Jesús va camino al templo con sus padres, van a dar su ofrenda que deben de dar. Y dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación, dice, de Israel. Él estaba esperando esto. ¿Qué pasó? Y el Espíritu Santo estaba sobre él, dice el texto, y le había sido revelado. Esa es palabra clave, ¿verdad? Entonces estamos hablando de alguien que recibe revelación directa de Dios a través del Espíritu Santo, don de profecía, ¿verdad? Dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte
antes que viese al ungido del Señor. Así que Simeón surge como profeta. De paso, posiblemente en orden cronológico, él fue el primer profeta, ¿verdad? Antes de Juan el Bautista. Tal vez Juan el Bautista no había comenzado su ministerio todavía. Pero por lo menos podemos decir que en asuntos de importancia, Juan el Bautista era el primero, el más grande en el Nuevo Testamento. Pero aquí tenemos otro que comienza a recibir revelación directa de Dios a través del Espíritu Santo. Y ahí mismo, en Lucas capítulo 2, en los versículos 36, esto lo leímos también la semana pasada, se habla de Ana profetisa. Dice, estaba también ahí Ana profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacia 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Pero noten, aquí se nos habla de Ana, la profetisa. Y ella también está presente en ese momento cuando se lleva al niño Jesús al templo. Entonces, de este punto en adelante, y por eso es importante llevar la historia de todo esto, ¿verdad? Desde este punto en adelante nosotros vemos el surgimiento del don profético en la iglesia, ¿verdad? Desde este punto aquí, en el Nuevo Testamento, en los primeros capítulos de los Evangelios, comienza nuevamente el don profético a estar presente entre el pueblo de Dios. Había pasado un periodo de 450 años en silencio, don profético, sí, pero aquí comienza a renovarse. Y en particular, comenzamos a ver el don profético manifestarse en gran manera ya en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de Pedro, de Pablo y Juan, que de paso ellos también fueron profetas, recibieron revelación directa de Dios. Pero a través del don del Espíritu Santo, otros también comienzan a trabajar en estas cosas. Entonces, notemos, por ejemplo, vamos a ver aquí, notemos, por ejemplo, lo que la Biblia nos dice en Hechos, por ejemplo, 19:6. Dice aquí que Pablo, y habiéndoles impuesto a Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Noten eso, profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Entonces, ustedes notan cómo aquí el Espíritu Santo, el espíritu de la profecía, viene sobre ellos. ¿Y qué es lo que pasa? Además de hablar en lenguas, y esto va a ser importante en un momento, ellos también profetizan. También pudiéramos ver un poquito más adelante en Hechos capítulo 21, versículo 8, un texto muy interesante porque también nos va a hablar de otros profetas. Pero noten lo que dice el versículo 9. Dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, de nuevo, esto es Hechos 21, 8 y 9. Dice, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía, muy interesante, 4 hijas doncellas que profetizaban. Noten eso, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos también más profetas. El Espíritu Santo está trabajando en medio de ellos. Y curiosamente, a mí se me hace esto muy interesante, algo que creo que en algún momento tenemos que analizar en más detalle, ¿verdad? Pero para mí es importante notar que el don profético aquí en este texto nos demuestra que se le manifestaba tanto a los hombres como a las mujeres. Porque aquí dice que ellas eran doncellas, eran 12 doncellas y ahí estaban, eran 4 hijas, ¿verdad? Doncellas y profetizaban. Habían 12 hombres que profetizaron después que Pablo les puso las manos en Hechos 19 y aquí tenemos a mujeres profetizando también. Así que el Espíritu Santo no hace excepción en este caso si es hombre o mujer. El don profético le cae al que el Espíritu Santo determina que le va a dar y entonces profetiza. Ahora, tal vez lo más importante que nosotros podemos aprender del don profético en el Nuevo Testamento se encuentra en los escritos de Pablo en referencia a los dones espirituales. Y aquí fue donde se nos cortó la señal la semana pasada, pero regresamos a esto. Y es importante, ¿verdad?, que nosotros enfaticemos estos puntos. Y vamos a ir aquí a 1 Corintios, capítulo 12. Versículo 7, Primera Corintios capítulo 12, versículo 7. Ahora, aquí se va a estar hablando de la manifestación del Espíritu Santo a través de los dones que el Espíritu Santo imparte, en la iglesia. Noten lo que pasa en este texto.
Muy importante. ¿Okay? Vamos a comenzar leyendo aquí del versículo 7. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Cada uno. ¿Okay? Es el versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Noten el versículo 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y termina el versículo diciendo en el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Notaron eso? Yo quiero que ustedes noten esto, ¿verdad? Porque aquí está el versículo 10, donde se dice que a algunos, se les da profecía. Ahí lo tiene subrayado en amarillo. Quiero que ustedes observen esto. Y para mí esto es sumamente importante, hermanos. No pierdan lo que el texto está diciendo. Hay muchos diferentes dones del Espíritu Santo. Entre esos dones, porque el Espíritu Santo puede impartir una gran diversidad de dones en la iglesia. Pero entre esos dones está el don de profecía. En la iglesia, el Espíritu Santo va a impartir el don de profecía. Eso es algo que sucede en la iglesia. Y notemos que Pablo reconoce que el don profético es algo que se debe de manifestar entre la iglesia. No es algo que queda en el pasado, no es algo que queda en el Antiguo Testamento o que termina con el libro de Apocalipsis. No, es algo que va a seguir vigente en el pueblo de Dios. Este es uno de los dones del Espíritu Santo, el don de profecía, el don profético es uno de los dones que el Espíritu Santo da directamente a ciertas personas en la iglesia. Estamos hablando de en aquel entonces, ¿verdad? Todavía no hemos llegado a este tiempo. Aún más importante yo creo que es lo que dice a 1 Corintios capítulo 14, ¿ok? 1 Corintios capítulo 14 versículos 1 en adelante. Ahora, ustedes van a notar que aquí va a decir que estamos hablando en lengua, que este es capítulo que habla de hablar en lenguas. Pero lo que va a decir al principio es muy importante, ¿ok? Y lo vamos a analizar por un momento. Dice el texto, aquí está, 1 Corintios capítulo 14 versículo 1, ¿ok? Dice el texto. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Sigamos leyendo, ¿ok? Versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Y dice él, termina aquí en el versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Captaron eso? ¿Okay? Quiero que usted note, para mí esto es muy importante. ¿Okay? El texto está haciendo una comparación entre hablar en lenguas y tener el don profético, ¿verdad? Y él está diciendo, mira, hay que procurar los dones espirituales. Eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Pero, dice él, realmente hay un don mayor en este asunto. Y es el don de profecía. Y yo quiero que ustedes lo noten de esta manera, porque se los he puesto aquí. Hay dos cosas, ¿verdad?, que él dice en este texto, ¿verdad? Se sigue hablando de los dones espirituales, obviamente, pero Pablo está haciendo un contraste entre el don profético y el hablar en lenguas. Y el mayor don entre los dos es, de acuerdo al texto, el don profético. Ese es el mayor don. Es más, usted lo ve en estas tres frases, ahí en los cuadritos azul claro. Dice, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Dice también, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis.
porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Ahora, ¿por qué? Hagamos esa pregunta por un momento. ¿Ok? Él es muy claro en este asunto, que es mejor profetizar que hablar en lenguas. ¿Pero por qué? ¿Por qué es mayor el don profético que el don de lenguas? Bueno, él ahí mismo hace una comparación y se los pongo de esta manera, ¿ok? Para hacer la comparación. Dice que el don de lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Nadie le entiende, es decir, habla misterios, y así mismo se edifica. La persona que está hablando en lengua se edifica a sí mismo. Mientras que el don de profecía, dice el texto, habla a los hombres. Es para edificación, exhortación y consolación, y edifica a la iglesia. Ahora, esto que ustedes están viendo ahorita en la pantalla tiene mucho sentido, ¿ok? Si nosotros fuéramos a comprender cómo el don de lenguas se manifestaba en aquel entonces. El don de lenguas se manifestaba, realmente era el don de hablar otros idiomas. Ese era el punto. No lo que hoy se considera popularmente en iglesias pentecostales como el don de lenguas, sino estamos hablando de sencillamente poder hablar otros idiomas. Imagínense lo siguiente, ¿ok? Lo vamos a tratar de contextualizar esto. Imagínense, por un momento, nosotros estamos en la iglesia donde se habla primordialmente español y alguien que tiene el don de lenguas comienza a predicar en francés. Okay, la iglesia hispana habla español, pero comienza a hablar en francés. Y no estamos en Francia, no es una iglesia hispana en Francia. Okay? Estamos hablando de una iglesia hispana aquí en Estados Unidos y la persona comienza a hablar en francés. Ahora, el don de lengua se ha manifestado en la persona. ¿Pero quién le va a entender? ¿Quién? Nadie en la congregación, a menos que hubiera alguien que hable francés o, como dice el texto también, que haya un intérprete. ¿Okay? Nadie en la congregación va a entender. Entonces, para la congregación es como que si él estuviera hablando misterios, ¿verdad? Esta persona que está hablando en francés y predicando en francés, solo Dios lo va a comprender en ese momento. Y por tanto, el hablar en francés en una congregación hispana, el único que se edifica es el predicador y no la congregación, porque es el único que entiende lo que está diciendo. Entonces él está diciendo, mira, ese es el gran problema. Realmente el hablar en lenguas nos ayuda para alcanzar a otras personas de otras culturas, otros idiomas. Pero en la iglesia el don de lenguas es un poquito complicado. No tiene la misma función. Y entonces él viene y dice, pero ¿sabes por qué? ¿Sabes qué es mayor que eso? El profetizar. El don profético es mayor. De acuerdo a Pablo, el don edifica, exhorta, consola, dice ahí. Es decir, el don profético edificaría a la iglesia, no solo porque el mensaje es entendible en nuestro idioma, porque lo sería, no está hablando en lenguas, está profetizando en el idioma, ¿verdad? Que nosotros conocemos, pero porque es un mensaje directo de Dios al profeta para comunicárselo a los miembros de esa iglesia. Es decir, en ese momento va a haber edificación inmediata. Dios le está inspirando a través del espíritu de la profecía al profeta el mensaje y el profeta se lo comunica a la iglesia. Inmediatamente hay edificación. No necesitamos intérprete, no necesitamos de que esta persona que habla en lenguas vaya a otro lugar. No, porque el don profético es directo a través del profeta al pueblo de Dios. Así que esta bendición directa que viene del don profético, ¿okay? Todo esto que estamos hablando, podemos ver un claro ejemplo de esto en el libro de Apocalipsis. ¿Okay? Porque vemos cómo estamos haciendo esta trayectoria a través de la Biblia acerca del don profético. Ahora estamos llegando ya, estamos viendo el Nuevo Testamento, el don profético, entendemos un poco más. Ahora miremos cómo esto funciona de edificación, de exhortación, de consolación en el libro de Apocalipsis. Ahora noten algo, ¿verdad? Que creo que es muy importante en este asunto. Vayamos rápidamente aquí a Apocalipsis. Capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Hemos leído este texto antes, pero quiero que ustedes noten un poquito mejor lo que pasa aquí. Leamos primero los primeros dos versículos. Aquí están, ¿ok? Dice el texto. Así es como comienza el libro de Apocalipsis, de paso. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios
y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ahora noten, de acuerdo a este texto, el texto que ustedes están viendo ahorita en sus pantallas, el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Eso es lo primero que nosotros vemos aquí, ¿verdad? El libro de Apocalipsis es efectivamente la revelación de Jesucristo. Es decir, que Él, Jesús, es el que está testificando aquí. El que testifica en el libro de Apocalipsis, el que está dando testimonio de estas cosas, efectivamente, primeramente, es Jesús mismo. Estas no son tanto ideas de Juan, no es invento de Juan. De acuerdo al texto, este es el testimonio de Jesucristo, la revelación de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y ustedes ven aquí, ¿verdad? Testimonio de la palabra de Dios, pero más importante que es del testimonio de Jesucristo. Ahora, el texto también obviamente nos habla de Juan como profeta, porque aquí dice que es su siervo Juan. Y recuérdense que en la Biblia se nos dice que los profetas son siervos de Dios, los siervos, los profetas. Una frase muy común en la Biblia. Pero ustedes notan que la idea aquí es que se nos envía este mensaje del libro de Apocalipsis, lo que Jesús testifica a través de un ángel a Juan y eventualmente la iglesia. Realmente lo que nosotros vemos es esto aquí, ¿verdad? Jesús está revelando, Jesús está dando su testimonio, se lo da a su ángel, el ángel se lo da a Juan y Juan entonces se lo comunica a la iglesia. Aquí está la edificación directa, la exhortación directa de Dios, de Jesús, hacia la iglesia a través del don profético, a través de Juan. Ahora, también quiero que ustedes noten algo muy interesante, ¿ok? El texto también nos dice, lo que leímos, que el libro de Apocalipsis es el testimonio de Juan, es decir, Jesús está testificando. Juan va a testificar de lo que Jesús está revelando. Pero está compuesto eso, lo que Juan nos va a compartir en el libro de Apocalipsis, de tres cosas. La palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que Juan vio. ¿Ok? De nuevo, tres cosas. La palabra de Dios, testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que Juan vio. Esas cosas, de acuerdo al texto, componen el libro de Apocalipsis. Aquí se los enseño una vez más para que lo miren. Que dice Juan que ha dado testimonio de qué? ¿De qué tres cosas? En el libro de Apocalipsis, él ha dado testimonio de la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto, ¿ok? Y eso es lo que nosotros tenemos aquí como resumen. Esto es importante. ¿Por qué? Porque indica tres cosas. Cada una de estas cosas representa algo importante. Por ejemplo, cuando decimos palabra de Dios, estamos hablando de la verdad inspirada, ¿ok? La verdad que Dios inspira en los profetas. Creemos que la Biblia es inspirada, dice las Escrituras, ¿verdad? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para diferentes cosas. Bueno, ahí está. Cuando decimos palabra de Dios, estamos hablando de verdad inspirada. Dice testimonio de Jesucristo. Bueno, nosotros sabemos, de acuerdo a Apocalipsis 19:10, que el testimonio de Jesucristo es también el espíritu de la profecía. ¿Okay? El espíritu de la profecía. ¿Por qué? De nuevo, porque Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces, aquí en esa frase, testimonio de Jesucristo, encontramos el espíritu de la profecía representado. Y dice aquí también las cosas que Juan vio. El libro de Apocalipsis contiene las cosas que Juan vio. Y aquí está. Método de recepción. ¿Cuál fue? Las visiones. Juan vio estas cosas. Juan observó estas cosas. Así fue como Dios decidió, no a través de un sueño, sino a través de visiones. Ahora, noten lo que está en la pantalla ahí, porque esto es muy interesante. ¿Okay? Juan recibe las visiones. La verdad viene de Dios y es el espíritu de la profecía que está en medio de ambos, entre la verdad y Juan y las visiones que él ve. El espíritu de la profecía es el que está funcionando, es el testimonio de Jesucristo. Entonces aquí tenemos los ingredientes, ¿verdad? La revelación de Dios, el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, y eso, combinadas esas cosas, llega entonces a caer en los ojos, en las manos, en las visiones que Juan ve. Entonces, todas las cosas que nosotros hemos repasado del don profético en la última hora y un poquito en el estudio pasado, se presentan, están aquí presentes
en el ministerio de Juan al escribir el libro de Apocalipsis. Aquí están, ¿ok? La verdad a través del espíritu de la profecía llega en forma de visiones a Juan. Y Juan entonces escribe y tenemos el libro de Apocalipsis. Y para colmo, quiero que ustedes noten esto, porque esto también es muy interesante. Regresando aquí a Apocalipsis capítulo 1, cuando él termina diciendo esto que ustedes ven subrayado, ¿verdad? El libro de Apocalipsis es la palabra de Dios, testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Termina el versículo, esta sección, el versículo 3 diciendo, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Oh, esto es bueno, hermanos. Piensen en lo que está diciendo aquí. La revelación, mis queridos hermanos, de los secretos de Jesús a su siervo, el profeta Juan. El misterio del mismo Juan, el ministerio, perdón, del mismo Juan al escribir el libro de Apocalipsis, el don profético que hay en él, el espíritu de la profecía que inspira las visiones que él ve, todo eso que está contenido en el libro de Apocalipsis, todo eso trae bendición al lector y oyente de las palabras de este libro. Dice el texto, bienaventurado el que lee, oye y guarda las palabras que están escritas en el libro de Apocalipsis. Y aquí está ese aspecto de edificación de la iglesia. Aquí está lo que Moisés había dicho en Deuteronomio 18, que si escuchábamos al pueblo, Dios quería que escucháramos al pueblo. ¿Por qué? Porque hay bendición en eso. La palabra de Dios dice que el Espíritu, es más, lo vamos a ver al final, pero que en la profecía es como una antorcha que alumbra nuestro camino. Ahí está todo eso, aquí, en ese texto, diciéndonos que las profecías del libro de Apocalipsis, el don profético manifestado en el libro de Apocalipsis o representado en el libro de Apocalipsis es para edificación de la iglesia, para edificación tuya y edificación mía. Así que lo que dice 1 Corintios aquí se está cumpliendo también en el libro de Apocalipsis. Y si nosotros fuéramos todavía a pedir un ejemplo un poquito más tangible de esto en el libro de Apocalipsis, no solo en la introducción, pero si fuéramos a decir dónde se manifiesta esto aún en más detalle, bueno, lo único que tenemos que hacer es ver el mensaje a las 7 iglesias, ¿ok? No tenemos tiempo de ver todos estos mensajes, pero hay un patrón que se sigue aquí en el mensaje de las 7 iglesias. Y ustedes van a notar aquí, el texto dice lo siguiente, ¿ok? Este es el mensaje, el primer capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Tenemos el mensaje a las 7 iglesias. Pero aquí en el capítulo 2, el versículo 1 comienza con la iglesia de Éfeso. ¿Okay? Y dice aquí, comienza diciendo, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esta es orden que se le está dando a Juan, que él escriba este siguiente mensaje. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. De acuerdo al texto de oro, dice esto. Ahora, noten, ¿quién es el que tiene las 7 estrellas en su diestra? ¿Quién es el que anda en medio de los 7 candeleros de oro? ¿Quién? Ese es Jesús. Y usted puede ver esa descripción en Apocalipsis 1. No tenemos tiempo de eso, pero Jesús es el que está hablando y le está diciendo a Juan, escribe este mensaje. Así que estamos viendo el trabajo del don profético en acción. ¿Y qué es lo que continúa? Jesús dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Dice el versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero aquí viene la exhortación, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el punto de esto es para que ustedes noten, tenemos la descripción de Jesús. Jesús está aquí. Jesús dice esto. Él es el que está revelando. Él es el que está testificando en este caso. Y él comienza diciendo, yo conozco tus obras. Es decir, que en el don profético miramos un mensaje para la iglesia de Éfeso específica. Es un mensaje de edificación y es un mensaje que exhorta. Así que, ¿qué es lo que tenemos aquí?
Nosotros tenemos el testimonio de Jesús, ¿ok? Bueno, me voy a poner aquí para que puedan visualizar esto, ¿ok? Lo que tenemos es el testimonio de Jesús. Jesús es el que está hablando. Se le da a Juan el profeta a través del espíritu de la profecía y eventualmente eso llega a ser parte del mensaje que se le da a la iglesia. Hay edificación a la iglesia. Y de paso, este patrón se repite en las 7 iglesias, en Apocalipsis 2 y 3. Sería de repente una buena serie de estudios, ¿verdad? De analizar. Pero ¿por qué? ¿Por qué es que este patrón se repite tantas veces? Porque estamos viendo el don profético en acción, cómo fue diseñado por Dios, así, de esa misma manera, ¿verdad? Dios revela. El profeta recibe inspiración a través del espíritu de la profecía y entonces se lo comunica a la iglesia. Y el resultado, al que oye, al que lee, al que guarda, es edificación personal y eclesiástica. Así que todo esto lo que estamos viendo, muestra cómo el don profético se manifiesta en el pueblo de Dios, en la iglesia, sin que todos sean profetas. No tienen que ser todos profetas para que haya don de profecía. Y mira, no quiero que me malentiendan. Mira, todos somos encargados con la misión de compartir el evangelio en todo el mundo. Y sí, todos somos mensajeros de una u otra manera. Pero no todos somos profetas. Y aunque todos recibimos el Espíritu Santo, no todos recibimos el espíritu de la profecía directamente, como los profetas de la Biblia. El profeta recibe mensaje de Dios. Nosotros hemos recibido el mensaje de esos profetas. Y yo se lo digo así personalmente, mis hermanos. Mire, usted me pregunta si yo soy profeta y yo le voy a decir, no, yo no soy profeta. Yo no he recibido revelación directa de Dios, pero Dios me ha llamado al pastorado. Dios me ha llamado a enseñar. Dios me ha llamado a ser maestro, a explicar estas cosas. Entonces, yo no estoy hablando de mi autoridad. Yo le estoy presentando la autoridad de la Biblia, lo que los profetas recibieron. Y yo sencillamente estoy comunicándoles y explicándoles lo que los profetas ya recibieron. Esto no viene original de mí. Esto viene de ellos, los que tenían el espíritu de la profecía. Pero de igual manera, ¿verdad? Nosotros podemos decir que la iglesia cristiana del primer siglo tenía el don profético en su medio. Tenía, claro que sí lo tenía. No todos eran profetas, de nuevo, no todos eran profetas, pero el espíritu de la profecía obraba en la iglesia a través de individuos selectos. Y cuando la iglesia leía, escuchaba, guardaba el mensaje de estos profetas, todos eran bendecidos, todos. Esto es lo que literalmente, escúchenme bien, significa tener el testimonio de Jesucristo en el contexto escatológico, que de acuerdo a Apocalipsis 19:10 es el espíritu de la profecía. ¿Okay? Es lo que es. Así que, en luz de todo eso, de nuevo, ¿cómo se manifiesta el don profético entre el pueblo? Sin que todos sean profetas, a través del trabajo de los profetas. Y se mantiene, se guarda cuando estamos leyendo, escuchando y guardando esas palabras. Ahora, en luz de todo eso, todo lo que hemos visto, ahora regresemos a Apocalipsis 12:17. ¿Okay? Lo vamos a leer aquí para que no sea invento de nosotros aquí o invento mío, ¿verdad? Aquí está, vamos a nuestras Biblias en Apocalipsis, vamos a ver, 12:17. Del texto que hemos estado analizando, ¿ok? Y dice aquí, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y en base de todo lo que hemos estudiado en los meses pasados, ¿qué podemos decir de este texto? ¿Qué podemos decir? Bueno, en primer lugar, podemos decir que en el tiempo del fin habrá un remanente, ¿verdad? Aquí es lo que dice, el resto de la descendencia de ella. Pero ¿qué va a pasar? Que el dragón va a hacer guerra contra el resto de la descendencia. Así que habrá un remanente cristiano que será atacado por el enemigo. Este remanente cristiano es un remanente fiel. ¿Okay? Lo hemos dicho en el pasado,
que cuando muchos caigan en apostasía, ¿qué va a hacer este grupo? Dice aquí que ellos van a guardar los mandamientos de Dios, es decir, ellos se van a mantener fiel a los principios y caminos de Dios. Este remanente fiel tiene dos características principales. Aquí tengo subrayada uno y vamos a subrayar las dos, ¿ok? ¿Cuáles son? Es más, se los pongo en una gráfica para que lo puedan visualizar todavía mejor. Aquí está, ¿verdad? Me voy a salir de la pantalla aquí. El remanente del tiempo del fin guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Esas son las dos características. De paso, hemos analizado esto en el pasado, hemos estudiado esto en el pasado. Cuando decimos que guardan los mandamientos de Dios, estamos diciendo que guardan todos los mandamientos de Dios. No solo 9, no solo 8, guardan todos, incluyendo el sábado. Porque así es, ¿verdad? En los mandamientos, el cuarto mandamiento es el sábado. Así que cuando dice ahí que va a haber un grupo en el tiempo del fin que va a guardar todos los mandamientos de Dios, son todos los mandamientos de Dios. Pero también, como ustedes pueden ver ahí, me quito de la pantalla, dice, tiene el testimonio de Jesucristo. Y hemos analizado esta frase muchísimo ya. ¿Qué podemos decir entonces? En la segunda característica, testimonio de Jesucristo, de acuerdo a Apocalipsis 19:10, es el espíritu de la profecía. En otras palabras, entre ellos se manifiesta el don profético, que significa que no todos son profetas, pero que ellos, como iglesia, leen, escuchan y guardan la revelación profética de Jesús a través de ese don profético. ¿Ok? Ahí está. Cuando decimos que el remanente tiene estas dos características, eso es exactamente lo que estamos tratando de decir. Lo que ustedes ven en la pantalla. Y en particular esta frase, testimonio de Jesucristo. Pero se los pongo de otra manera, para que sea un poquito más sencillo. El remanente, en el tiempo del fin, guardará todos los mandamientos de Dios y se manifestará el don profético en su medio. ¿Okay? Si usted quiere identificar el remanente en el tiempo del fin, usted va a buscar estas dos cosas. Que se guarden todos los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, y se manifieste el don profético en medio de este grupo de personas. Miren, mis hermanos, nosotros estamos viviendo en los últimos días de este mundo. Yo creo eso. Estaba viendo el debate presidencial y, hermano, esa noche, el martes en la noche, yo no pude ni dormir. Me estresó ver eso. Es increíble, ¿verdad? Pero el rumbo que nuestro mundo está tomando. Y actualmente, reconociendo que el mundo está llegando a su fin, tenemos que decir de que Dios tiene un remanente hoy. Sí lo tiene. ¿Cómo sabemos que Dios tiene un remanente? Porque Dios siempre ha tenido un remanente. Esto no es nada nuevo. Lo hemos visto a través de la Biblia. Hemos estudiado todo esto. Miren, estamos agarrando todas las cosas que hemos estudiado. Estamos trayendo eso a hacer conclusiones concretas. Estos tiempos no son excepción en relación al remanente. No lo son. Pero para identificar el remanente del tiempo del fin, mejor dicho, para identificar el remanente de nuestros días, esas dos cualidades deben estar presentes. Ellos deben de tener los mandamientos de Dios, guardar los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y el testimonio de Jesucristo. Déjenme decir algo. Si ellos guardan los mandamientos de Dios sin el don profético, no es indicación de remanente final. Y viceversa, si ellos dicen que hay profeta en su medio, pero no guardan los mandamientos de Dios, tampoco es remanente. ¿Okay? Porque el remanente tiene las dos cosas, no una más que otra, las dos están presentes. Ambas tienen que estar presentes para poder identificar el remanente del tiempo del fin. Y en este momento, si se lo digo claramente, entre las muchas denominaciones cristianas que existen en nuestro mundo actual, solo hay una denominación cristiana que puede en toda confianza decir que tiene estas dos cualidades. Solamente una. Y estoy hablando de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero pastor, es que usted es pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Claro que va a decir eso. Mire, yo les voy a decir honestamente,
analizando y leyendo cosas de otras denominaciones, otros cristianos, me quedo corto, me quedo falto. Porque en primer lugar, desafortunadamente, esto es algo que nosotros hemos visto. Casi toda denominación cristiana no guarda los 10 mandamientos de la ley de Dios, solo guarda 9, no 10. Así que inmediatamente tenemos problemas con otras denominaciones. Entonces agarren los grupos que sí guardan los 10 mandamientos o por lo menos intentan guardar los 10 mandamientos. No es suficiente el sábado solamente, son todos los mandamientos. Pero también entonces hablamos de dónde está el don profético. Y hermanos, la manifestación clara y directa del don profético en la iglesia adventista, creemos, yo lo creo, se manifestó en el ministerio de Elena de White. Es más, una de nuestras creencias fundamentales, y se los voy a leer aquí lo tienen, ¿verdad? Es entre las 28 creencias fundamentales que nosotros tenemos. Aquí está uno titulada El don de profecía. Dice, las escrituras dan testimonio de que uno de los dones del Espíritu Santo es el de profecía. Eso es muy claro, eso es directo, no podemos negarlo, lo hemos leído. Este don es una señal identificadora de la iglesia remanente y creemos que se manifestó en el ministerio de Elena de White. Sus escritos hablan con autoridad profética y proporcionan consuelo, dirección, instrucción y corrección a la iglesia, que de paso es lo que sabemos que hace el don de profecía porque lo leímos en 1 Corintios 14. También establece con claridad que la Biblia es la norma por la cual debe ser probada toda enseñanza y toda experiencia. Yo quiero que usted note, mi querido hermano, que me está escuchando, de repente usted es adventista, de repente no es adventista. Quiero que esto quede muy en claro. Esto es lo que nosotros creemos. Creemos que el don de profecía se va a manifestar en la iglesia porque es uno de los dones del Espíritu. Joel 2:28 dice que esto va a suceder en el futuro. Entonces, lo que estamos diciendo es que creemos que este don profético se manifestó, de paso, en forma de como la Biblia lo presenta, pero se manifestó en el ministerio de Elena de White, profeta para la iglesia adventista del séptimo día. Y efectivamente, los escritos de Elena de White han traído bendición, edificación y dirección a la iglesia desde que ella comenzó a recibir visiones. Y todo esto, curiosamente, sin suplantar o agregarle a la Biblia, sino reconociendo que las escrituras son la norma de máxima autoridad para el creyente, para el cristiano. Y eso nosotros lo vamos a ver un poquito más en el próximo estudio. ¿Okay? Vamos a enfocarnos en por qué es que creemos que Elena de White tuvo el don profético y qué es lo que ella enseña a través de ese don profético. Pero el punto de todo esto, mis queridos hermanos, es que el don de profecía se tiene que manifestar en el tiempo del fin y creemos que se ha manifestado en Elena de White, en sus escritos. Pero, de nuevo, sin entrar mucho a eso, quiero terminar con estos dos pensamientos porque vamos a dejar eso para el próximo estudio. Pero hay dos cosas más que quiero mencionar y esto es muy cierto. El doctor Ranko Stefanovic, experto en el libro de Apocalipsis, escribe lo siguiente. Él dice, el ministerio profético es visible en la Biblia. Esta es forma de resumen, ¿verdad? Ha estado presente en la iglesia desde su establecimiento en el Sinaí y a lo largo de la historia de Israel. Y continúa en la iglesia cristiana hoy. Estará presente en la iglesia hasta el mismo momento en que la iglesia triunfante y glorificada se alce victoriosa ante el trono de Dios. Eso incluye nuestros días también. Dios tiene un remanente, Dios tiene un grupo de creyentes y se va a manifestar el don profético entre ellos. Y esto, mis hermanos, es importante, ¿verdad? Estoy usando esta cita como un buen resumen de lo que hemos visto. Dios siempre va a tener don profético en su medio. Dios va a levantar profeta. Pero la clave, como veremos la próxima semana, es asegurarnos de que el profeta está hablando por Dios y hay manera de hacerlo. Pero de que Dios va a levantar profeta, de que Dios va a manifestar don profético, la misma Biblia nos dice que en el tiempo del fin habrá un grupo que tendrá el testimonio de Jesucristo, es decir, el don
de profecía, el espíritu de la profecía. Y esto es importante especialmente en nuestros días, en un mundo lleno de oscuridad. ¿Por qué? Porque, hermanos, les recuerdo lo que dice 2 de Pedro 1:19, que dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Nosotros actualmente estamos viviendo en un mundo lleno de oscuridad y necesitamos luz. Y no hay mejor luz que lo que el don de profecía nos ha dado, lo que se encuentra en la Biblia. Y todo aquello que eleva la Biblia va a iluminar nuestro camino. Así que esta es parte 1 de nuestro estudio. No se pierdan parte 2, si Dios permite, el próximo viernes. Esperamos que Dios los pueda bendecir a cada uno de ustedes. Les pido que inclinen su rostro. Vamos a orar terminar con una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias de nuevo por estar con nosotros, por estar presentes a través de este estudio. Pedimos, Padre, de que podamos leer, oír y guardar las palabras proféticas que tú has dado para edificación, para exhortación y consolación de nosotros. Padre, tal vez hemos repasado bastantes cosas, pero te agradecemos que siempre has tenido el mejor interés para nosotros, y es nuestro deseo hoy de que cada uno de mis hermanos al entrar a esta noche, descansar para despertarse mañana, pueda tener en mente o pueda sentir en sus mentes, en sus corazones, una seguridad de que tú no nos dejas sin visión. Siempre, siempre has manifestado el don profético para poder comunicarte con nosotros directamente. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Te pido tu bendición en esta noche. Quédate con mis hermanos. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, ese ha sido nuestro estudio esta noche. Gracias por estar con nosotros. Dios me los bendiga. Sigamos estudiando la Biblia. Sigamos estudiando lo que los profetas nos han traído. Y yo sé que Dios los va a bendecir grandemente. Los dejo aquí con los anuncios de mañana. Pasen muy feliz noche.